Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y hoy vamos a entrevistar a Diego Marrero, quien es gerente de inversiones de AFP Habitat. El motivo de la entrevista es porque AFP Habitat ha logrado 9.93% de rentabilidad anual en el Fondo 2 al cierre de noviembre, en un año donde, debido a la crisis, no se esperaba que fueran tan positivos los resultados. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por acompañarnos. Para entender un poco más las cifras, cuéntanos un poco cuál ha sido el porcentaje de rentabilidad en otros años, para tratar de entender, digamos, qué tan grande es este logro para ustedes. Nosotros tenemos 7 años de operaciones, ¿ya? En esos 7 años, el retorno de los fondos, el Fondo uno y Fondo 2 está por encima de 80% acumulado, ¿no? El Fondo 3 está por encima de 60%, ¿no? Esos son retornos bastante altos para un periodo de largo plazo. Es un gran logro, porque además si lo vemos en términos relativos, es decir, contra las otras AFPs, la diferencia en rentabilidad ha sido notable, ¿no? Y además ha sido consistente a lo largo de los años, ¿no? Este año esperamos terminar el año con primer puesto en rentabilidad en los tres fondos, al igual que lo hicimos el año pasado, ¿no? Y con ventajas bastante amplias. Bueno, eso es un logro, obviamente. Y bueno, de cara al afiliado, pues el afiliado de Habitat ha tenido una excelente rentabilidad. Este año esperamos terminar el año, todavía no termina diciembre, pero faltan algunos días. Esperamos que nuestros tres fondos terminen con retornos positivos de doble dígito, ¿no? De más de 10%, que es hasta ahora lo que hemos logrado. Bien, Es un retorno bastante alto y sobre todo en un año tan complicado como este, en donde tenemos tenido una de las peores crisis de la historia, claro, ¿no? justo por ahí va mi, No mi- se mi habían visto caídas pregunta. tan fuertes en los mercados desde, bueno, desde la crisis del 2008, ¿no? Que fue una Exacto. gran depresión. Justo por ahí va mi pregunta, ¿cuál ha sido, digamos, el truco? ¿Cómo pueden explicar que en este año de tanta crisis, donde incluso a las otras AFPs no les ha ido tampoco para nada bien o no les ha ido tan bien como ustedes, cómo pueden explicar que hayan tenido resultados tan prometedores o tan grandes, teniendo en cuenta este año que ha sido terrible para todos? Mm. Bueno, la diferencia ha sido el posicionamiento, ¿no? Nosotros empezamos el año con un portafolio eh, eh, armado para una subida fuerte en el mercado. ¿Por qué? Porque veníamos de un 2019 en donde las condiciones de la economía global estaban para que haya un crecimiento muy fuerte. Las políticas económicas, monetarias de los principales gobiernos estaban soportando el crecimiento. La inflación todavía no había despegado a nivel global, ¿no? Y la economía estaba con bastante momentum, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros denominamos en ese momento una economía Goldilocks, ¿no? Donde tienes estímulos monetarios y crecimiento económico sostenido. Entonces, así estábamos posicionados. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo. Porque vino algo que nadie pensaba que iba a pasar, que era una crisis por los efectos negativos del coronavirus. Fue algo impensado, ¿no? Pero pasó. Entonces, en ese momento, las perspectivas evidentemente cambiaron y había que recomponer el portafolio, y lo hicimos pensando de qué manera podemos proteger mejor el portafolio ante una destrucción de valor. Fue lo que pasó en ese momento. En ese momento los mercados financieros tuvieron caídas muy fuertes. La bolsa de Perú, por ejemplo, está de menos 30%, la bolsa de Hablamos Estados en qué Unidos se fechas del cayó año, perdón. entre marzo y abril, más o menos. En ese momento el fondo 3, por ejemplo, estaba en menos 18% en lo que iba del año hasta ese momento, ¿no? Eran caídas muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente había mucha incertidumbre en el mercado financiero. No se sabía qué iba a ser el impacto económico del coronavirus, no se sabía si iba a haber una vacuna, no se sabía si iban a haber estímulos económicos de parte de los gobiernos, no se sabía qué tan mortal el virus, etc. Había muchos interrogantes. Entonces, Ujú. eso se reflejó en el precio de los activos. Y obviamente nosotros, al manejar el portafolio de manera activa, decidimos proteger el valor del portafolio, desinvirtiendo de los activos más cíclicos, que eran más vulnerables ante una continuación de las caídas,
¿no? Y pasarnos a sectores más defensivos. Y fue lo que hicimos. Y en ese momento protegimos algo de valor, ¿no? Nuestros portafolios sí fueron bastante resilientes en ese momento. Sin embargo, después, obviamente, hubieron cambios. Hubieron cambios porque nos dimos cuenta pues, que este virus no era lo que en ese momento, en el peor momento se pensaba que iba a ser, ¿no? Los gobiernos de los principales países, principalmente los desarrollados, fueron bastante, dieron bastante políticas de estímulos, del crecimiento económico y a los mercados financieros también. Las tasas de interés se fueron a cero, la FED inyectó un montón de plata en la economía, Europa también, salieron a comprar bonos al mercado, subsidios directos, etcétera, y eso tenía que sostener la economía. El estímulo era muy fuerte, entonces los mercados tenían que rebotar porque había caído a niveles absurdos, y ahí fue cuando decidimos volver a recomponer el portafolio, justamente posicionándolos de la manera contraria, es decir, montándonos en los sectores que más castigados habían sido, ¿no? Y la recuperación fue lo que hizo que tuvimos retornos tan altos, ¿no? Y luego ya después hubieron cosas que se sumaron, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Bien. Para aquellas personas que tal vez no puedan o no dominan mucho estos términos numéricos, digamos, ¿por qué es atractivo para sus clientes haber logrado este alto porcentaje de rentabilidad? ¿Y por qué podría ser atractivo para el resto del mercado conocer que en AFP Habitat han logrado esta gran rentabilidad? Claro, porque digamos, el portafolio, el único que se beneficia con esto es el afiliado, porque lo que hacemos nosotros es administrar los fondos de los afiliados. Entonces, cuando decimos que los fondos han tenido una rentabilidad de más del 10% en lo que va del año, es lo que está en los fondos de los afiliados. Es decir, la pensión del afiliado ha crecido de un 10% más o menos, o más, digamos, ¿no? En lo que va, en este año solamente, y el año pasado creció un monto parecido. Entonces, ha sido bastante rentable estar en un portafolio como el de Habitat, ¿no? Donde hemos tenido esos retornos tan altos, ¿no? Y retornos directamente para el afiliado, ¿no? Es el mayor beneficiado. Perfecto. Luego, bueno, teniendo en cuenta que este año han logrado estas cifras bastante positivas, ¿qué proyecciones tienen para el próximo año? Optimistas, ¿no? Bastante optimistas. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que todavía no han pasado, pero se espera que vayan a pasar, ¿no? Por ejemplo, la vacuna. Hay mucha expectativa positiva con respecto a la vacuna, pero la verdad es que todavía no. La vacuna están empezando a vacunar gente en Inglaterra y en Estados Unidos, pero todavía no se ha visto el despliegue total de las vacunas. Falta que eso pase a los mercados emergentes, por ejemplo. Falta que eso en Perú, bueno, va a demorar un poco más, pero el despliegue de la vacuna debería tener un crecimiento económico adicional que todavía no hemos visto. Adicionalmente, cuando hay una crisis, lo que pasa con las economías es que muchas industrias dejan de producir y los consumidores básicamente consumen los inventarios. Entonces, cuando termina la crisis, lo que viene es que la producción aumenta, primero para satisfacer la demanda que crece y además para recomponer los inventarios que se han liquidado durante la crisis cuando no se pudo producir. Entonces, este ciclo de inventarios debería generar un momentum económico adicional. ¿Sí? Eso es uno. Segundo, hay algunas tendencias seculares que estaban en práctica antes de la pandemia, que son, por ejemplo, la digitalización de la economía, el comercio online, etcétera, que lo que ha hecho la pandemia es ha acelerado estas tendencias. Entonces, hay muchos sectores que van a seguirse beneficiando por la aceleración de la tendencia secular, ¿no? Y eso redunda en mayores retornos para estos sectores. Si estamos posicionados en esos sectores, pues evidentemente vamos a beneficiar a los portafolios de ese crecimiento. Además de eso, hay todavía muchos estímulos de gobierno, fiscales y monetarios, que se están poniendo en práctica y que van a seguir. Y de hecho se ha anunciado que van a seguir. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos se está negociando un paquete fiscal gigante que todavía no se ha implementado. Y cuando eso se implemente es muchísimo gasto en la economía que va a redundar en mayor consumo, mayores utilidades para las empresas y mayor crecimiento para los activos financieros. Entonces, estamos bastante optimistas, ¿no? Creo que el próximo año va a ser un buen año, al igual que pero quizás con menos volatilidad, lo cual es bueno, ¿no?
Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la entrevista. Esperemos que Gracias a todo ti, salga Francisco. perfecto. Listo, Diego, que tengas una buena tarde. Ya, igualmente, saludos, ¿ah? Chao. Gracias. Conversábamos entonces con Diego Marrero, quien es gerente de inversiones de AFP Habitat. Nos estaba contando un poco los pormenores de cómo es que AFP Habitat ha logrado una rentabilidad de 9.93% anual en el fondo 2 al cierre de noviembre. Eso fue todo por ahora, pero si ustedes quieren seguir informados, quédense aquí en Perú 21 TV. Hasta la próxima.